Luego de haber visto la historia del mío Cid, vamos a empezar a hacer un pequeño análisis sobre la obra. El título original es El Cantar del mío Cid y como ya lo hemos hecho en una clase anterior, esta obra pertenece al llamado género épico. Este género también fue conocido como el género heroico, porque los protagonistas son personajes que resaltan el espíritu de todo un pueblo. En este caso, Rodrigo Díaz de Vivar va a exaltar el espíritu del español, representa a toda su nación. También recordemos que el término mío Cid es un término árabe. Según la historia que hace un momento presenciamos, se la pusieron justamente los moros o árabes como traducción de mi señor, por la bondad del héroe. El Cid no solamente era un héroe valiente que derrotaba a los enemigos, sino también tenía un gran valor trabajado, la compasión. El contexto en que se desarrollan los hechos es justamente en la formación de los nuevos reinos. Castilla está creciendo y será el corazón de la futura España. La época en la que se publica, o mejor dicho, la época en que esta obra es difundida, pertenece al Mester de Juglaría. Esta obra era un cantar de gesta que seguramente empezó a hacerse transmitida de forma oral por los cánticos de los juglares. Sin embargo, en el tiempo, a algunas personas importantes, estudiosas, se les ocurrió tratar de conservar estas historias heroicas. En el caso del mío Cid, tenemos a dos personas que son las más llamadas a presentarse como salvadoras de este cantar. Estos fueron Per Abad y Medinaceli. El primero un sacerdote y el segundo un trovador. El caso es que el cantar del mío Cid fue hallado en un manuscrito cuya primera hoja no está. El manuscrito tuvo la primera hoja rota. Por mucho tiempo se creyó que la obra era totalmente ficticia. Sin embargo, un descendiente del rey Alfonso, Alfonso X el Sabio, había recogido la historia de los reinos de Castilla y en uno de sus capítulos menciona a Rodrigo Díaz y se puede saber, gracias a estos libros, por qué el Cid fue desterrado de su ciudad y de Vivar. La trama de la historia, curiosamente, está dividida en tres partes, en tres cantares. El primer cantar es el destierro del Cid, que equivale al inicio de la historia, que lo vimos fue un acto injusto por un rumor sobre Rodrigo Díaz de Vivar. El segundo cantar o nudo será las bodas de las hijas del Cid. Estas bodas generarían en un principio en el héroe la idea de que todo marchaba bien con el rey Alfonso. Sin embargo, ya conocimos la villanía de los que se casaron con las hijas. El último cantar o desenlace de la historia se titula La afrenta de Corpes. Es el momento en que el Cid va a obtener venganza de los villanos infantes de Carrión y el rey Alfonso se querrá otra vez congraciar con él, dándole unos nuevos príncipes para que se casen con sus hijas. La forma en que aparece este manuscrito es el verso. Recordemos que era un cantar y antiguamente la poesía se cantaba. Debido a que el narrador o la voz que cuenta la historia conoce todo sobre sus personajes, lo consideramos un narrador omnisciente. En cuanto a los personajes, el protagonista de la historia es Rodrigo Díaz de Vivar. En algunos episodios lo llamarán Ruy Díaz, que era el diminutivo, o también el mío Cid. En cuanto al antagonista de la historia, vamos a tener dos situaciones. La primera, que va a ser protagonizada por el concejal, aquel personaje que sembró el rumor y originó que el Cid fuera desterrado. Valgan verdades, este personaje no aparece explícitamente en el cantar, sino en los documentos del rey Alfonso. Pero, conforme avanza la historia, los infantes de Carrión van a ocupar ese papel de antagónicos. Don Diego y don Fernando
destruyen la felicidad del Cid al lastimar a sus hijas. Entre los personajes principales van a destacar el papel del rey Alfonso, quien está en constante comunicación con el Cid desde que lo destierra hasta que lo intenta otra vez incluir en su corte a través de los matrimonios de sus hijas, y Minaya, el mejor hombre del Cid, que va a rescatar a las hijas que fueron castigadas en Corpes. Y finalmente, como personajes secundarios, las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol. Ellas son instrumentos del autor, del narrador, para mostrar la vulnerabilidad del héroe. El héroe era indomable, era muy fuerte y bravo, pero sus hijas eran su debilidad. Bien, entonces muchachos, este ha sido el análisis de la obra del mío Cid, un cantar de gesta que, recuerden, perteneció al Mester de Juglaría. Solamente dos indicaciones. La primera, recordemos que esta historia, que por mucho tiempo fue considerada ficticia, se ha descubierto históricamente que fue completamente real. Todos los personajes de la historia existieron y todos los episodios son reales, claro, a excepción de León, que se exageró un poco. El segundo punto es que en este libro de historia del rey Alfonso el Sabio se cuenta cómo muere el Cid. Se cree que el Cid se integra al rey Alfonso, sigue trabajando con él, y cuando ya es anciano, el Cid tiene su última victoria. Él fallece en un campamento español, castellano, que estaba formado por algo de 3.000 hombres, y los árabes eran más de 10.000. Cuando los árabes se enteran que Rodrigo Díaz ha muerto, quieren masacrarlos, pero Minaya y otro amigo y primo del Cid, Alvar Fáñez, tienen una idea extraordinaria. Amarran al Cid a su caballo, ponen detrás de él una cruz de madera y la columna va en el palo vertical y en el horizontal van los dos brazos del Cid. Uno de esta manera cogiendo al caballo y el otro de esta manera cogiendo la espada. La armadura del Cid tenía estas viseras con rejillas que tapan el rostro. Cuando tocan la trompeta los españoles, el Cid aparece en lo alto de la colina y los árabes se asustan. Con la bulla, el caballo del Cid, llamado Babieca, corre en dirección a los enemigos y los árabes se espantan y entre ellos mismos se matan, se atropellan. La muerte de los árabes es muy rápida y caótica, y el Cid, estando muerto, gana su última batalla. Bueno muchachos, esto fue todo el día de hoy y esperamos vernos en la siguiente oportunidad. Desarrollen sus actividades. Muchas gracias.